Consolador, a ti todo el honor, todo el honor. Dile: es paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz en mi amanecer. A ti todo el honor, todo el honor. Tú eres mi todo. Te animo que puedas alabar al Rey en esa hora. Dile: tú eres mi todo, Señor, tú eres mi todo. Dile: mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor, todo el honor. Es paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz en mi amanecer. A ti todo el honor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú eres mi paz, Señor. Aleluya. Vamos a decirlo. Es paz. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer. A ti todo el honor. Dilo nuevamente: es paz a mi ser. Aleluya. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer. A ti todo el honor. Vamos. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Dile: tú eres mi todo. Mi Jesús por ti, mi Jesús por ti, siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús por ti, siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo. Vamos, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Vamos. Te adoramos a ti, Señor. Y es su gracia que nos sostiene, Señor. Has vencido el pecado, Señor. Has vencido la muerte. Oh, oh, oh. Vamos.
venció el pecado, venció la muerte. Su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. De gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar y cargaste mi cruz, cargaste tú mi cruz. Oh, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien ordena con su justicia y esplendorosa es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Dile tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a decirlo digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero. Más ánimo que vas a cantarlo. Digno es el Rey que la muerte venció. Vamos, digno es el Cordero de Dios. Digno. Gracia sublime es. Vamos. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Te adoramos por lo que haces, por lo que harás, por lo que has hecho, Señor. Porque tú eres fiel, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú eres digno, solo tú eres digno. Nadie igual a ti, nada se iguala a tu belleza. Después de este tiempo de alabanza y de adoración a Dios, vamos a prepararnos para recibir una palabra de parte de Dios para tu vida. A usted que está allá en su casa, con su familia, sus parientes, o de pronto está solo y en su habitación, nuestros saludos respetuosos en el nombre de Jesús.
con la mejor intención de que como pueblo de Dios estemos en la dirección completa de su voluntad. De parte de cada uno del liderazgo de la iglesia, cada centro evangélico, saludos de todos ellos para ustedes, lo propio de mi familia, mi esposa especialmente, y con el anhelo de que Dios reciba toda la honra y la gloria. Le invito a interceder por tantas personas que en este momento pueden estar escuchando esta palabra, y al mismo tiempo que sea Dios que esté guiándonos y haciendo uso de este tiempo y de esta tecnología y de estas habilidades que estos hermanos jóvenes están aplicando, y todo sea para la gloria de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Recibe toda complacencia, recibe todo honor, y ayúdanos, Señor, a tener la guianza de tu Espíritu Santo con la misma intención con que tu Espíritu Santo inspiró tu palabra y la reveló a aquellos tus siervos. Hoy rogamos que tu Espíritu Santo la imprima en los corazones, en las vidas, y tú recibas la gloria y la complacencia. Hoy, Señor, te pedimos, guíanos. Hoy te pedimos, Señor, tu bendición. Hoy te pedimos, Señor, tu palabra tenga efecto en cada corazón. Tú, Señor, para aquello para lo cual tú le envías, veas tú, Señor, los resultados y los frutos que son propios del efecto de tu palabra, Señor. Gracias te damos. A ti toda la gloria, a ti todo el honor, y de ti, Señor, esperamos la guianza. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión, y ha sido la dirección que hemos estado llevando, enfatizando en lo que personalmente cada creyente y la sumatoria toda la iglesia deberíamos ser en cuanto al propósito del Señor para con nosotros, aquella clase de vida que el Señor quiere que vivamos, aquella experiencia genuina, auténtica que Dios demanda de nosotros. En cuanto a Él se refiere, toda la provisión la hizo para que usted y yo y cada ser humano en la tierra pueda ser un cristiano de veras completo y en el propósito de Dios. En esta ocasión quiero hacer énfasis en la importancia de la obediencia a Jesús como Señor, como Maestro. La obediencia a Jesús como Señor, como Maestro, teniendo en cuenta que la obediencia no es otra cosa sino guardando su palabra, teniendo en cuenta su enseñanza, para que ella sea algo que nosotros podamos valorar y con lo cual podamos darle gloria y marcar un testimonio que evidentemente sea de bendición para otras personas. Le invito a abrir su Biblia, ahí donde usted está. Qué bueno que tenga la Biblia ahí cerca, y si no, por favor, hágase a ella, busque la Biblia, y vamos a hacer uso del Evangelio según San Juan en el capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Podamos leerla. Al fin de cuentas, no tengo otro propósito sino hacer referencia a lo que está escrito, y qué bueno que estemos persuadidos que lo que se enseña sea conforme a lo que está escrito. Cualquier otra cosa no corresponde al propósito de Dios. Juan capítulo 13, leemos versículos 13, 14 y hasta el 17. Juan capítulo 13, versículos 13, 14 y hasta el 17. Jesús dijo estas palabras: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esto es lo que está consignado, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 13 al 17. Como ustedes han podido darse cuenta, ese es el pasaje que hace alusión a los últimos momentos que Jesús compartió con sus discípulos. Este capítulo 13 es el punto de partida
de una serie de enseñanzas que Jesús compartió a sus discípulos en el último espacio o tiempo de su ministerio aquí en la tierra, antes de ser capturado y llevado a juicio y luego sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor está tratando de transmitir, de compartir estas verdades, aquellas cosas que son tan fundamentales. Evidentemente, si usted estudia con detenimiento estos capítulos bíblicos, Juan 13, 14, 15, 16 y 17, que es la oración intercesora, y el 18 es la captura del Señor, y posteriormente todo lo que es el juicio, la muerte y posteriormente la resurrección de Jesús. Pero partiendo del punto en que hemos arrancado con la enseñanza de este capítulo 13 de Juan, Jesús usa unas palabras, y con las palabras que el Señor se expresa, Él está haciendo una ratificación, una aprobación del reconocimiento que sus discípulos le hacían a Él cuando le llamaban Maestro, Señor, le llamaban Maestro. Y en este versículo 13, que me permito repetir, dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Evidentemente Jesús está corroborando el hecho de que lo llamaran o le denominaran como Maestro y Señor. Y Él mismo afirma: yo soy. Él es el Maestro, Él es el Señor. No estaban equivocados los discípulos cuando lo llamaban así. El versículo 14 igualmente refleja el mismo sentido. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Nuevamente Jesús dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, y antes decía evidentemente yo soy el Maestro, el Señor. Para aquellos discípulos, Jesús le está ratificando y enfatizando lo que de Él se revela en las Escrituras, lo que en Él está dándose cumplimiento proféticamente, puesto que era el Mesías prometido y que ahora estaba en medio de los hombres, ahí particularmente con sus discípulos, en este momento del tiempo de Dios y el tiempo en que el Señor bien compartía con aquellas personas. Vale la pena resaltar de un principio que todo cuanto fue importante y determinante para aquellos discípulos, Jesús, dice la Biblia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Las enseñanzas que Jesús impartió a aquellos discípulos fueron tan importantes para ellos como también lo son para nosotros, los que hoy somos cristianos, que debemos y nos corresponde tener la identidad como verdaderos discípulos de Jesús. Usted que me escucha, no hay otra cosa más grande que usted y yo podamos hacer mientras estamos aquí en la tierra, de tener en cuenta la enseñanza de Jesús, la palabra de Jesús, valorando con sus palabras lo que Él mismo es en esencia, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Él es el Señor, y aquí se afirma el Maestro, Jesús, el Hijo de Dios. Los discípulos llamaban Maestro. Fueron tantas las enseñanzas que durante esos 3 años ministeriales de Jesús en la tierra estuvo compartiendo con sus discípulos. Enseñanzas que estaban acompañadas del ejemplo. Jesús enseñaba, y la enseñanza de Él estaba respaldada por la calidad de vida que Él mostró a sus discípulos. Jesús enseñó con ilustraciones, distintas formas de hacer que esa palabra quedara impresa debidamente, en forma indeleble en el corazón, en las mentes, en la vida de aquellos discípulos. Lo propio debe ocurrir para usted y para mí, y en toda la tierra debe ocurrir en el corazón de los seres humanos con la palabra que Jesús da, el ejemplo que Él marcó y todo aquello con lo cual Él quiso bendecirnos con la palabra que Él nos trajo. Él mismo era la palabra viva, el Verbo hecho carne. Y en este pasaje
Jesús dice: ustedes hacen bien cuando me llaman maestro y Señor. Usted y yo hacemos bien, creo igualmente, cuando llamamos maestro, cuando lo reconocemos como el maestro, lo reconocemos como el Señor. Pero la condición de maestro, si con nuestros labios lo expresamos, con nuestra vida debe reflejarse que la palabra que decimos cuando le denominamos maestro corresponde a la identidad que le damos a Jesús en lo profundo de nuestro ser. Si lo identificamos como maestro, entonces lo lógico, lo consecuente, el hecho de llamarlo maestro es valorar su enseñanza. Y Él se esmeró en enseñar de la mejor forma y continúa su acción y su labor como maestro. Es el rabino perfecto, Jesús de Nazaret. Igualmente Jesús corrobora el hecho de que los discípulos le llamaban Señor y dice: decís bien cuando me llamáis maestro, decís bien cuando me llamáis Señor, porque lo soy. Evidentemente Él es el Señor. Cuando le denominamos Señor, semejante a cuando le denominamos maestro, debe estar acompañado entonces en una acción consecuente a la palabra que decimos, de tal manera que valoramos su autoridad como Señor de nuestras vidas. Todo genuino cristiano en un momento de su vida expresó a Jesús: yo te reconozco como el Señor de mi vida. Todo genuino cristiano le ha dicho al Señor: acepto tu autoridad en mi vida, reconozco tu autoridad, me rindo ante ti y pongo mi voluntad totalmente dispuesta ante tu voluntad santa. Ahora, eso no debe ser un hecho meramente ocasional. Lo que corresponde al reconocimiento de Jesús como Señor es tener siempre en cuenta su autoridad, cualquier sea la circunstancia que estemos viviendo, cualquier sea la experiencia que estemos teniendo. Vale la pena que en todo Jesús tenga la preeminencia en nuestras vidas. Lo propio con el hecho de llamarle maestro, siempre atentos, siempre dispuestos a aceptar su enseñanza. Cuando esto es cierto, Jesús dice: bienaventurados seréis, versículo 17, si lo hiciereis. Jesús dice que es bienaventurado todo aquel que, teniendo en cuenta la palabra que Él ha dado como maestro, la palabra que Él ha dado, la enseñanza que Él ha dado y todo aquello que Él transmite en su condición de maestro y Señor, nosotros los seres humanos, a través de los tiempos y en el presente, lo tengamos de veras en cuenta. Nadie puede denominarse realmente discípulo de Jesús si no tiene en su corazón la decisión, la actitud de alguien que quiere guardar esa palabra que Jesús nos da. Y lógico también, llamándolo maestro, lo consecuente al hecho es, sí, su enseñanza. Particularmente en este caso, Jesús, con un ejemplo práctico, hablaba a sus discípulos, pero antes de darle la palabra, le marcó con un ejemplo, con una ilustración de veras, y no era un meramente como algo por hacerlo, es que era una necesidad de momento. Cuando uno lee el texto bíblico y el versículo primero dice de este capítulo 13: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué marco se estaba dando? El pasaje ubica el hecho como evidentemente ocurrió, dice: antes de la fiesta de la Pascua. Jesús y todos los judíos a través de los siglos han celebrado la Pascua. Jesús lo hizo. Sus discípulos le acompañaron en esa celebración de Pascua.
Y esta precisamente era la última vez que Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos antes del sacrificio. Estaba ya inmediato. La Pascua era una práctica, y es una práctica, que hace alusión a la liberación que Dios le había dado al pueblo de Israel cuando los saca de Egipto. Y en esa ocasión sacrificaron un cordero. Y el cordero, con la sangre se marcó las puertas de las casas, los dinteles de las casas de los judíos, los hebreos, pues, en el tiempo de la esclavitud, ya para salir de la esclavitud que habían vivido en Egipto. Y fueron librados los hijos, los primogénitos de aquellos hebreos, y al fin salen ya libres. Y después de esa liberación y a través de los años, la celebración de la Pascua ha hecho referencia a ese hecho, a la libertad, y una libertad que también está asociada con vida. Cómo se pudo vencer la muerte y pudieran ser librados los hijos primogénitos. Y ese cordero que sacrificó era tipificando precisamente aquel cordero de Dios, Jesús, que también en una celebración de Pascua sería sacrificado. Ya no un cordero, un animalito, ya el legítimo cordero, el Hijo de Dios, aquel que vino a dar su vida por nosotros, a darnos salvación, libertad, para que seamos libres de la esclavitud del pecado, de la opresión tiránica de Satanás y de las fuerzas malignas. Y dice antes de la fiesta de la Pascua, y ubica un hecho también en la persona misma de Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Interesante entender lo que él internamente estaba viviendo. Sabía que su hora, ya era el momento, ya estaba próximo a sufrir la muerte de cruz, con todo lo que eso implicaba, la tortura, los azotes. Jesús era consciente totalmente del momento que estaba viviendo, ya para ser tomado para sacrificio. Sabiendo que su hora había llegado, dice, era la hora también para que de aquí, de esta tierra, a donde antes había venido de parte del Padre, ahora regresaba a la presencia del Padre Celestial. Sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús enseñó a aquellos discípulos y le enseñaba con una motivación pura y perfecta. Era la valoración que Jesús tenía para esos discípulos. El amor, el mismo amor de Dios, ahí hecho manifiesto en la persona de Jesús. Él mismo, como Hijo de Dios, manifestando en este momento lo que había sido el amor con que había tratado a sus discípulos. Por eso les enseñó, les corrigió, les acompañó, les orientó, y todo encaminado a llegar a este punto donde ya les tocaba entregar su vida por amor a sus discípulos, aquellos y lo propio nosotros, y un sacrificio que tiene posibilidad de dar perdón a todo pecador en la faz de la tierra a través de los siglos. Y a esos discípulos, los suyos, y se los amó hasta el fin. Ahí vivía amando a sus discípulos. Y dice la Biblia que con amor eterno Dios te ha amado a ti y me ha amado a mí. A pesar de mis pecados, de nuestros pecados, nos ama con amor eterno. Y en esa expresión de amor y con la intención de enseñarles a los discípulos lo que debe ser la vida de un cristiano, dice que, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas de las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena
se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Este acto luego narra ahí la actitud de Pedro, Jesús le explica claramente, pero lo que quiero resaltar más que todo es la enseñanza práctica de Jesús. Jesús enseñaba de esa manera, porque ninguna de las enseñanzas de Jesús son para tomarlas en una forma superficial, porque todas ellas tienen un contenido profundo, significativo, valioso y que determina lo que es la vida del creyente. Específicamente este hecho Jesús les enseñó con autoridad, y ahora que les enseñó al servicio una vez más, lo estaba haciendo con la autoridad. Él es el Hijo de Dios, Él es el Maestro, Él es el Señor. En diferentes ocasiones, aquellos que le escuchaban enseñar, dice por ejemplo en Mateo capítulo 7 versículo 29 y lo propio Marcos 1:22, repito, Mateo 7:29 y Marcos 1:22, es el mismo texto. Dice que Jesús causaba admiración, porque dice el texto bíblico, se admiraban porque les enseñaba con autoridad y no como lo hacían los escribas. Jesús enseñaba con una autoridad propia de su calidad, de su carácter, de su condición de maestro, de Señor, y porque lo hacía movido por el amor y con la intención más pura y más santa de enseñar a sus discípulos, y a través de ellos continuará la enseñanza a todos nosotros también, igual discípulos que aquellos. Y dice que en esta misma ocasión Jesús con autoridad va a traer un ejemplo. Él les lava los pies a los discípulos, oficio que era propia de los esclavos, pero todos los que entraron en ese recinto entraron con los pies sucios. Jesús, observando ese detalle, en una forma inmediata, dice la Biblia que tomó un recipiente, puso agua en él, se quitó el manto, tomó una toalla, se ciñó y comenzó a lavarle a cada uno de los discípulos los pies. Para ellos, dice Pedro, le causó, no, ¿cómo así? Pero Jesús luego le explica la razón, y luego le dice: esto que yo he hecho, ustedes también tienen que hacerlo. Ahora, Jesús está hablando, y lo entiendo así más directamente, no en el sentido de como hacer meramente un rito de lavatorio de pies. Esto está diseñado es para que lo que representa, lo que vale el servir a los demás, servir atendiendo las necesidades que las personas tienen. Ellos tenían los pies sucios, venían de transitar en esas calles de Jerusalén, y eran calles que usualmente estaban polvorientas. Esas calles tenían diferentes formas pues en que una persona podía ensuciarse los pies, entendiendo por ejemplo cómo esas calles de Jerusalén transitaban burros, transitaban caballos, transitaban los mismos animales que llevaban al templo. Entonces era propio que los pies no estaban en la mejor condición. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Dice: ejemplo yo les doy, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Se refería al lavatorio de pies, pero creo y entiendo por toda la amplitud de la Escritura que tiene que ver todo aquello con lo cual usted y yo, como discípulos de Jesús, y entendiendo lo que significa el servicio, no como una mera práctica de una acción meramente superficial, sino que nace de valorar a los demás, de tener ese aprecio hacia las demás personas. El cristiano ama a Dios por encima de todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. Pero el cristiano ama a su prójimo como se ama a uno a sí mismo. Y si es cierto que somos cristianos, que tenemos ese amor de Dios en nosotros, es propio que estemos atentos a lo que la persona necesita en estos días. Y usted sabe los días que estamos viviendo. Hay gente que necesita. Aquellos discípulos necesitaron tener los pies limpios, y era propio para la celebración de la Pascua, pero todos tenían los pies sucios. Ahora,
Hay otras condiciones en que la persona necesita que usted proceda para responder la necesidad que ese prójimo suyo está viviendo. Puede ser que él no sea ni muy consciente, puede ser que sea muy consciente de su necesidad, pero en la medida que tú eres consciente de la necesidad que otro tiene y tú ves en ti la capacidad de poder servir, Jesús vio en él la posibilidad de lavar los pies a sus discípulos. Evidentemente no se quedó en la intención, lo hizo. Nosotros, los cristianos, mirando el ejemplo de Jesús en esta ocasión y en todas las ocasiones, vale la pena estar atento a quién es la persona que está cerca de nosotros, un prójimo, puede ser un pariente, un hermano en la fe, tiene una necesidad y debemos ser movidos a la misericordia, movidos por el amor, para que el servicio no sea algo de mera apariencia, sino que sea una expresión genuina de la convicción que tenemos nosotros, reconociendo que Jesús es el Señor, Él es el Maestro, Él es el Señor de los cielos, de la tierra. Él es quien tiene toda autoridad como creador de todo cuanto existe. Y en su condición humana, que se había humillado hasta lo sumo, en esa humildad, con toda integridad de corazón y con toda buena voluntad, le lavó los pies a sus discípulos. Quería enseñarles y le estaba enseñando. Quería que reconocieran su autoridad. Por eso dice, ustedes dicen bien, yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Ahora, siendo que Él es tan grande, inmensamente grande, Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, pero al mismo tiempo tiene un amor tan perfecto y tan puro. Por eso en aquella ocasión le lavó los pies a sus discípulos. Jesús continuó con la intención de atender las necesidades de las personas. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, donde Él es la cabeza, somos los miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos diseñados por Dios en el propósito para el cual Él nos llamó a tener un corazón de siervos, siervos de aquel que es Señor en los cielos y en la tierra, Jesús de Nazaret, siervos de Jesús, y como consecuencia de ser siervos de Jesús, siervos de todo aquel que necesita la manifestación del amor y la gracia de Dios. No nos debemos mover en el servir a los demás con una motivación equivocada, no para ser vistos, no para impresionar, ni para mostrar humildad. No, es porque realmente el Señor así nos lo ordena. Y no solamente nos dio una orden, nos enseñó con ejemplo para que usted y yo sigamos sus pisadas. El cristianismo es en esencia la voluntad de Dios para que los hombres vivamos de acuerdo a aquel que nos creó. La enseñanza de la Escritura en el modelo perfecto de Jesús es lo que usted y yo hoy tenemos que tomar y cada día afirmarlo en nuestro corazón, reconociendo la autoridad de Jesús. Y si lo llamamos Señor, Señor, no debe ser una expresión de labios, sino de todo nuestro corazón y de toda nuestra vida. Y si entendemos y aceptamos su condición de Maestro, qué bueno que su enseñanza la recibamos con un corazón totalmente abierto para que Él imprima su enseñanza en nuestras vidas y así usted y yo como cristianos vivamos. Esta es la vida del creyente, una réplica de la vida de Jesús. Esta es la vida del discípulo, de aquel que guarda la palabra de Jesús, todo lo que Él nos ha mandado. Esta es la clase de vida que es propia de aquel que aprende de Jesús, su mansedumbre, su humildad, y no como títulos, sino como una experiencia genuina que usted y yo hoy nos corresponde vivir. Dios nos ayude. Y estoy seguro que el Espíritu Santo está tratando con el corazón de todo cristiano, con la intención que el modelo que Jesús nos mandó, como Maestro, como Señor, sea nuestra forma de vida. Concluimos entonces que si usted y yo lo llamamos Maestro y Señor, como aquellos, qué bueno que digamos Maestro, Señor, pero que Él entonces vea en tu vida y en mi vida que a Él lo reconocemos como tal, con una clase de vida que corresponde a un discípulo
y a un siervo de Jesús. Oramos a Dios y te animo a abrir tu corazón. Y vale la pena hoy, si aún no lo has hecho, decirle: Jesús, rindo mi vida ante ti. Acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario. Dile: Jesús, perdona mis pecados. Dile: yo reconozco que he pecado contra ti y necesito el perdón que tu sangre me quiere dar. Hoy dile: Jesús, te acepto como Señor de mi vida. Me rindo ante ti en arrepentimiento, confesando mis pecados y entregando mi vida a ti para que tú hagas en mi vida tu propósito. A partir de esta fecha, usted pueda vivir reconociendo a Jesús como el Señor de su vida, el dueño de su vida y el maestro que bien quiere enseñarle. Y el Espíritu Santo va a seguir imprimiendo la palabra en tu corazón. Oramos entonces. Dile: Jesús, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Jesús, te acepto en mi corazón, te acepto en mi vida y acepto tu sacrificio por mí al morir en la cruz. Perdóname, límpiame, y de hoy en adelante tu palabra será obedecida y puesta en práctica por mi persona, glorificándote, Señor, con la intención de mi corazón. Ayúdame, te lo ruego, a vivir la vida como un cristiano, y no un cristiano de palabras, sino un cristiano que realmente reconoce a Jesús en toda su vida. Señor, dame de esa salvación eterna que tú ofreces. La acepto por la fe, y de hoy en adelante tú eres el Señor y el maestro de mi vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Seguimos orando. Padre celestial, prosigue imprimiendo en todos nuestros corazones tu palabra y concédenos darte gloria y complacencia, reconociéndote desde lo profundo del corazón lo que con nuestros labios expresamos. Eres el Señor, eres el Maestro. Continúa enseñándonos y proseguiremos obedeciéndote hasta el final de nuestras vidas y toda la eternidad contigo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Ten confianza. Las noticias puede ser que generen preocupación, pero la palabra permanece para siempre, y el Dios de toda verdad tiene poder suficiente para ayudarnos a superar cualquier sea las circunstancias. Valoramos la intención de los hermanos en apoyar con los mercaditos y toda forma de apoyo a quien necesita. Prosiga haciéndolo. Usted es un siervo del Señor, usted es un discípulo de Jesús. En esto también se evidencia que somos movidos por el amor de Dios, y no sea para recibir aplausos, sino para que Él reciba la honra y la gloria. Dios te bendiga y afirma tu corazón en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra, es siempre una bendición recibir de Él. Queremos darte una serie de anuncios de todas las actividades que realizamos a través de nuestras plataformas virtuales durante la semana. Los martes tenemos nuestros martes de oración a las 7 de la noche, te invitamos a que te conectes. Los miércoles hacemos la retransmisión de los servicios que se emiten cada domingo. Entonces a las 7 de la noche estamos haciendo esa retransmisión, te invitamos a que también te conectes. Los viernes nos reunimos a través de la aplicación Zoom en nuestras casas de oración. Si no tienes una casa de oración a la cual reunirte, puedes escribirnos y ahí te asignamos un líder. Cada sábado también emitimos nuestra red de jóvenes a las 6:30, tal como hoy. Y los domingos a las 10 de la mañana hacemos nuestro servicio dominical. Te invitamos también a que hagas parte de nuestro banco de alimentos. Puedes acercarte a la iglesia a llevar allí tus donaciones. Están recibiéndolos los hermanos que cuidan en la iglesia. Te invitamos a que te sumes y así podamos bendecir a más familias que necesitan una ayuda. Gracias por conectarte hoy en nuestro servicio. Te bendecimos y que la paz del Señor esté contigo y con tu casa. El centro, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, dile: el centro de todo eres. El centro de todo eres Jesús. Oh, tú eres el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, y tú eres el centro, y nada importa más que tú. Vamos, decláralo. Tú eres el centro, Señor, y todo el universo. Dile: gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Así es, Señor. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Dile: tú eres, y tú eres el centro. Y nada importa más que tú. Nada importa más que tú. Y todo el universo, vamos a declararlo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Desde Jesús, dile: y tú eres el centro. Nada y nada importa más que tú. Oh, oh, oh. Y todo el universo y gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Dile: de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Oh. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Dile: toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, vamos a declararlo: Cristo y Cristo. Vamos al nombre de Cristo. Cristo, Cristo, y tú eres, vamos, y tú eres el centro, y nada importa más que tú, nada importa más que tú, vamos, y todo
El centro eres solo tú. Oh, el centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Tú eres el centro. Dale un fuerte aplauso al Señor allí, dándole gloria.